Muchas gracias, Manuel, gracias a Agrositio por la oportunidad, gracias a todos ustedes por estar ahí escuchándonos y lo que tenemos para contar un poco. Creo que algunas de las cosas que vamos a contar ya Manuel me ayudó en el camino que vamos a recorrer contando algunos puntos que vamos a estar avanzando. Y lo primero es entender un poco cuando hablamos de ambiente de qué estamos hablando. Pensemos, a ver, y vamos a traer un ejemplo de comparemos las últimas dos campañas. Las preguntas que nos hacemos nosotros desde el equipo de desarrollo y los demás diferentes equipos que hacen investigación en Decalves, ¿qué es lo que le va a pasar al productor? Tratamos de predecir lo que le va a pasar al productor. Y eso sabemos que es difícil. Tratamos de predecir para entender qué ambientes va a encontrar en su cultivo y de esa forma ofrecerle los mejores productos. Y pensemos un poco en las últimas dos campañas. Tratemos de hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hace un año, en esta misma fecha, estábamos en medio de la trilla del maíz de maíz tardío y de segunda del año pasado, y la perspectiva era claramente distinta de lo que estamos viendo ahora. En lo que vemos en la lámina vemos un 2018 donde encontramos ambientes más restrictivos, lotes desparejos. La media que capturamos nosotros con nuestros ensayos en los ambientes de las siembras tempranas fueron de unos 96 quintales. En esta campaña, para hacer un contraste, ya estamos 20 quintales por encima de eso. Y en las siembras tardías ese número bajó considerablemente a medias de alrededor de 70 quintales. Claramente un año muy distinto de lo que estamos viendo en este año. Pero no solamente cambiaron los rendimientos que estábamos esperando cosechar o que estamos cosechando, sino también cambiaron las otras componentes que hacen al ambiente. El año pasado teníamos estreses abióticos, había más quebrado, había llenados dificultosos. El llenado de grano fue un llenado con más dificultad. Y hoy estamos probablemente en una campaña mucho más plagada de enfermedades. Encontramos de vuelta tizón después de algunos años y otras que vamos a ver. Entonces, estas dificultades que se encuentran los híbridos de maíz y en definitiva los productores que lo siembran, hacen necesario entender los ambientes donde vamos a estar explorando con ellos. En ese contexto es importante pensar en una red de testeo, de evaluación que nos permita capturar estas condiciones, que nos permita capturar niveles de rendimiento distintos, pero también que nos permita capturar todas estas adversidades que se va a encontrar el cultivo. Y son no solo entenderlas desde el punto de vista de los ambientes que estamos explorando, sino también entender la tolerancia de los híbridos que estamos sembrando a estas adversidades. Y para eso necesitamos una red de testeo, como se muestra a la derecha de la lámina, donde cada año solamente desde el equipo de desarrollo sembramos con tecnología de los productores, con la ayuda de ellos, más de 230 localidades para capturar estas cuestiones. Entonces, no es solamente pensar en rendimiento como rendimiento per se o potencialidades, sino entender estabilidad, entender el rendimiento y entender la performance de los materiales a las diferentes adversidades. Ahora, permítanme introducirme más en algunos ejemplos de lo que entendemos por seguridad o estabilidad, o seguridad más bien, en el portafolio de Decal. Mal de Río Cuarto es una enfermedad, es la enfermedad que está catalogada como la enfermedad más importante del cultivo de maíz en la Argentina, una enfermedad especialmente de la zona templada. Y esta enfermedad hace un tiempo que no tenía presencias importantes en la zona endémica, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y la provincia de La Pampa. Y este año, esta campaña, mejor dicho, en el mes de noviembre se vieron presencias importantes del vector. Esta enfermedad es una virosis, pero que además es transmitida por un vector, que es la chicharrita, que ahí en la lámina podemos ver la imagen de la chicharrita que transmite la enfermedad. Y esa presencia del vector en noviembre, en los cultivos en gramíneas de invierno que había en la zona más endémica, después se tradujo en presencias muy importantes de la enfermedad en la zona mencionada. Entonces, cuando fuimos a evaluar en febrero los lotes que estábamos siguiendo en esa zona, encontramos que, tanto en siembras tempranas como en tardías, encontramos niveles de presión importantes de la enfermedad. Es importante entender que esta enfermedad, la única práctica de probada efectividad para manejarla es la elección de híbridos tolerantes. No hay aplicaciones o además no hay ninguna práctica probada para hacerle frente a esta enfermedad. Si no elegimos híbridos tolerantes al momento de la siembra, después todo el camino para adelante es mucho más difícil. ¿Qué es lo que
¿Cuál es el impacto que tiene una enfermedad de este tipo? Bueno, la enfermedad es una enfermedad sistémica que va a deformar toda la planta, y lo que va a pasar es que cuando ataca materiales susceptibles en estadios tempranos del cultivo, va a afectarla de forma muy importante, haciendo que, como se ve en la imagen, tenemos espigas muy pequeñas, muy impactadas, pérdidas de rendimiento desde un 50 hasta un 100% en las plantas afectadas, como se ve en la lámina de más abajo. Se ven plantas en esos lotes, en esos cultivos, especialmente cuando hablamos de híbridos susceptibles, que pueden tener 30, 40 centímetros, cuando las plantas normales están, como plantas de maíz comunes, de bastante por encima del 1,80 m o 2 metros. Entonces, el impacto es muy grande. Cada planta que está afectada de esta forma pierde sensiblemente rendimiento, y obviamente eso impacta en el rendimiento de los lotes. Cuando evaluamos en el gráfico de tortas, hicimos una evaluación de lo que son los híbridos que se siembran en Argentina. Lo que encontramos es que casi un 40% de los materiales que se siembran en Argentina tienen una tolerancia bastante baja, susceptibilidad o baja tolerancia. Y cuando pensamos en esos materiales de baja tolerancia, lo que vemos es que esta campaña llegamos a encontrar lotes donde esos materiales susceptibles tenían hasta 50% de plantas muy afectadas. Entonces, claramente el impacto de la enfermedad es muy alto. Ahora, ¿qué hacemos desde DECAL con esta enfermedad? Bueno, la empresa ya tiene más de 50 años trabajando en el desarrollo de híbridos en la zona de mayor enfermedad. Desde que empezó la marca en Argentina, empezó a trabajar viendo que esta era la enfermedad más importante del cultivo de maíz. Y eso hizo que hoy, como se ve en el gráfico, todos los materiales de DECAL están entre los tolerantes, entre los de mayor tolerancia. Entonces, y como vemos también en el recuento bien de la derecha, vemos el rating de cada uno. Son valores siempre de muy alta tolerancia que nos posicionan con seguridad en los lotes que vienen con riesgo. Es importante, de nuevo, pensar que esto que acabamos de decir, tener tolerancia en los híbridos, es la única práctica, perdón que sea repetitivo, pero es la única práctica de efectividad comprobada. Pensemos ahora en otra enfermedad, que esta es espiroplasma o achaparramiento. Es una enfermedad también transmitida por otro vector, en este caso Dalvulus maidis, que transmite un molicute similar a una bacteria. Esta enfermedad, como se ve en el mapa de abajo, la bibliografía la tenía registrada desde hace mucho tiempo en el norte de Argentina. Sin embargo, en las últimas 4 campañas se observa una presencia y severidades crecientes en los lotes de los productores del norte. Sé que hay mucha preocupación, inclusive charlábamos un poco hace un rato y sé que hay hasta preguntas sobre el tema de espiroplasma, porque sabemos que es algo que preocupa y mucho a los productores del norte. Las fotos que vemos en el centro de la lámina son fotos de la enfermedad en esta campaña actual. Cuando uno ve híbridos susceptibles, lo que encuentra son una proporción muy alta de plantas afectadas severamente. ¿Qué efecto tiene esta enfermedad? Bueno, va a tener un llenado más deficiente de los granos, pesos de mil más bajos, muchas veces depende del momento donde ataca también espigas más chicas, número de granos más bajo. Entonces todo un complejo que hace que desde bajar el número a bajar el peso de los granos de forma importante. Es en ese sentido similar a lo que ocurre con mal de Río Cuarto. Ahora, ¿qué podemos hacer ante una enfermedad de este tipo? Bueno, en el gráfico de la derecha vemos algunas barras de lo que son niveles de incidencia de esta enfermedad en localidades muy afectadas. Las barras rojas muestran híbridos disponibles en el mercado que llegan a tener hasta 40% de plantas muy afectadas. Estamos hablando de 40% de plantas que van a rendir muy poco, si no es cero ese rendimiento. Y cuando uno elige materiales tolerantes, por ejemplo los que tenemos en DECAL como 77 y 7910, el riesgo que lo que hacemos con esa elección es minimizar el riesgo que tenemos contra esta enfermedad. Sin duda también son enfermedades de muy difícil manejo fuera de la elección de germoplasma. Entonces, en las zonas de alta presencia de la enfermedad, recomendamos el uso de germoplasmas con mayor tolerancia. Permítanme ya, como completando un panorama rápido de algunas cosas que fuimos viendo en esta campaña, un poco más rápido en cada uno de estos casos. Primero, tizón, volviendo un poco a la zona templada, hablamos de mal de Río Cuarto en la zona templada, hablamos de espiroplasma en el norte, volvemos a la zona templada, y lo que encontramos en esta campaña es que volvimos a tener niveles de presión de tizón importantes.
¿Y dónde los tuvimos? Bueno, ese mapa refleja, son datos actuales de esta campaña en siembras tardías, y vemos que las zonas del norte de Córdoba, Entre Ríos y norte de Santa Fe presentaron en siembras tardías niveles de la enfermedad bastante importantes. Y ahí lo que vemos, cuando vemos la disponibilidad de híbridos que hay en el mercado, vemos que algunos todavía presentan niveles muy altos de susceptibilidad, y lo que implicaría eso es que tengan que ser aplicados o probablemente tengan una pérdida de rendimiento. Esta enfermedad tizón también tiene un impacto en el llenado y la generación de número de granos, pero especialmente en el llenado por afectar el área foliar durante el llenado de granos. Entonces, y ahí lo que tenemos, de nuevo, como portafolio de Calve, es una muy alta tolerancia de todos nuestros productos a esta enfermedad, que nos permite sembrar en temprano y en tardío todos estos materiales, inclusive en las zonas de mayor presencia de la enfermedad. Una cosa que engancho con algo que dijo Manuel más temprano es 6910 y 7020 tienen una ventaja que pocos híbridos habían traído, que es ciclos cortos con alta tolerancia a estas enfermedades, lo cual es un valor diferencial, ¿no? Más allá de que todos los materiales tienen una alta tolerancia, estos materiales particularmente son distintos por eso. Son ciclos cortos que se pueden sembrar en siembras tardías con muy buenos resultados y performance ante la enfermedad. Siguiendo un poco y volvemos al norte ahora con dos temas específicos, lo que estamos viendo también es enfermedades de caña. Enfermedades de caña están ocurriendo en varias zonas del norte, tenemos registro, y esto es muy actual, está ocurriendo ahora en lotes que se están por cosechar, y lo que vemos es un impacto muy fuerte de esta enfermedad en algunas zonas. Esta enfermedad lo que hace básicamente es esta caña enferma corta el llenado, y vemos impactos muy altos en peso de los granos, y también vemos impacto en lo que es a la cosecha, el nivel de quebrado que vamos a tener en los lotes. Por último, hablando de enfermedades y también del norte argentino, traigo el tema de enfermedades de espiga. Estas enfermedades van a tener un impacto, en alguna medida van a impactar en el peso de granos, pero especialmente van a impactar la calidad del producto cosechado, haciendo muy difícil la comercialización de ese producto. Tanto en enfermedades de caña como en enfermedades de espiga, como decimos y venimos diciendo, la mejor herramienta para hacer frente a estas adversidades, probablemente la única, es una mejor tolerancia de los germoplasmas. Y tanto en enfermedades de caña como en enfermedades de espiga, dentro del portafolio de Cal tenemos opciones de muy alta tolerancia a estas enfermedades, que nos dan una tranquilidad para ir especialmente a las zonas de mayor presencia. Por último, en el gráfico de la derecha, no es una enfermedad, todo lo contrario, en realidad es una comparación de ciclos, y estamos pensando en lo que es seguridad, por un complejo de seguridad que tiene tolerancia a enfermedades. Hoy no hablamos tanto de lo que es quebrado y vuelco, porque no son las cuestiones que más están ocurriendo hoy en día, pero también son variables que medimos y de las que tenemos alta tolerancia en el portafolio. Pero el ciclo es lo que en definitiva termina disparando el momento de cosecha. Tener un material más corto hace que uno pueda entrar a cosechar más temprano. Cosechar más temprano implica tener menos expuesto el cultivo en condiciones que muchas veces son adversas, como muchas veces ocurre con otoños llovedores, de mucha humedad, que hace que sea muy difícil entrar a cosechar y empiezan a perjudicar la calidad del producto. Hoy estamos viendo que en promedio tenemos 1 punto de humedad menos que todos los demás materiales que hay en el mercado, y ese nivel de precocidad nos hace tener 1 punto más a favor en lo que es el paquete completo de seguridad de Cal. Como último, y para ir cerrando un poco la lógica de lo que contamos, para maximizar el rendimiento tenemos que entender el ambiente en primer lugar. Y cuando hablamos de entender el ambiente, hablamos de entender el ambiente y entender los riesgos, las enfermedades y todo lo que pueda ocurrir en esos lotes. Entendiendo todos estos complejos, vamos a ir a elegir el germoplasma. Y ahí lo que vemos, lo que tenemos desde Cal, es productos para ambientes como lo que estamos explorando este año, gran rendimiento, productos para ambientes como lo que exploramos el año pasado, mucha estabilidad, y productos que hacen frente a los riesgos que ocurren tanto en las campañas de mayor productividad como en las de menor productividad. En definitiva, la máxima seguridad con lo que es el portafolio de Cal. Bueno, Manuel, te devuelvo un poco para que nos cuentes un poco más del programa Cultivar.